Bueno, es un gusto y agradezco la posibilidad de estar acá presente en ACDI Joven, compartiendo y también trayendo como un desafío. Hoy estamos planteando el tema del diálogo y yo me pregunto cuál es el diálogo cuando tenemos que dialogar con algunos sectores de la sociedad que están anulados, que no son sujetos para entrar en diálogo. ¿Cómo hacemos para plantear el diálogo cuando el otro no está anulado? Quería plantearles un poquito lo que hacemos, en qué marco lo hacemos, lo que vemos del problema, para poder después pensar juntos cómo puede la empresa aportar a ese diálogo y qué aporta también el cristianismo, que tiene también mucho para aportar. Nosotros estamos en las villas de la ciudad, algunas del conurbano. A mí particularmente me toca vivir desde el año 2002 en la villa 21 de Barracas, La Zabaleta, y ocuparme especialmente de esto del Hogar de Cristo, que nombraban recién en la presentación, que es un programa que acompaña a los pibes, las pibas, hombres, mujeres, que fueron devastados por la exclusión, por la marginalidad, por el Paco. El problema que encontramos es que justamente la vida está devastada, que no podemos pensar que es la droga el problema. Es la droga, pero también es todo el contexto. Es que esa persona no tiene documentos, la pibita para poder consumir está haciendo trabajo sexual, que está embarazada, que se engancha a enfermedades como la sífilis, que están en la calle abajo de la lluvia, con el frío, y se contagian tuberculosis, que no tienen un lugar para vivir, que el mundo del trabajo está muy lejos, que la sociedad los mira con miedo, con desprecio. Y eso, ahí es donde nosotros empezamos a desarrollar un trabajo bien fuerte, que es el trabajo del hogar, ¿no? Como tres ejes encontramos: algo que tiene que ver con la cuestión, con la mirada más tradicional del abordaje de las adicciones, algo en la línea de lo psicoterapéutico, algo que tiene que ver con el acceso a aquellos derechos vulnerados, y algo que tiene que ver con las representaciones que tiene nuestra comunidad y la sociedad en general respecto de estas personas. Entonces, el hogar se planteó tratando de responder todo eso. Quisimos empezar como un centro de día, pero enseguida las dificultades, la complejidad que empezamos a encontrar nos hizo desbordar ese marco psicoterapéutico. Empezamos a tratar de acompañar a una piba que tenía problemas con el Paco, que no podía dejar, que se pasaba capaz 10 días de gira, es que no frenaba, pero claro, tenía tuberculosis, no se podía internar, y con esa tuberculosis tampoco se podía quedar en el hospital, porque el hospital no puede retenerte, porque ya cuando les agarra un poquito viene el craving intenso que tiene esta sustancia, entonces se rajaban. ¿Y cómo hacer para que se pueda curar la tuberculosis? Y el tratamiento observado que le proponía el Estado, y no tenía modo de acceder al tratamiento ambulatorio por los hábitos de consumo. Entonces nos vimos en la necesidad de ponerle al cuerpo, de acompañar cada una de esas situaciones. Cuando empezamos a acompañar cuando no siguiendo un consejo de Bergoglio que nos dio cuando arrancamos, de que toda la vida entera, todas las vidas como vienen, no poniendo un filtro de ningún tipo, cuando nos abrimos a todo eso, cuando entendimos que teníamos que ponerle el cuerpo, claro, se llenó de gente nuestro centro, el primero de todos, se llenó de gente, muchísimos, hombres, mujeres, rotos. ¿Y cómo hacíamos un equipito de 4 o 5 para responder toda esa complejidad? Y entonces se nos ocurrió una idea fantástica. Quisimos lanzar un programa de padrinazgo y convocamos a través
de las redes sociales, de todo. Nosotros teníamos como, ya saben, como tenemos buena imagen, llega, ¿no? La palabra llega lejos, vino un montón de gente a ese programa de padrinazgo. No era padrinazgo económico, estábamos hablando de poner el cuerpo, de que a vos capaz te tocaba acompañar a esa piba que está embarazada, que tiene que hacer los controles, pero que vive en la calle y que la piba no tiene agenda, y cómo hacemos para que pueda ir al hospital, que si ella tiene miedo, porque si va al hospital va sola, va a intervenir el Consejo de Derechos, le va a sacar el pibe cuando nazca, pero que si no va, el tranza le ofrece droga para llevarle el pibe, ¿no? O sea, después me lo quedo yo, toda esa historia. ¿Cómo? Y ese programa tan lindo que lanzamos fue un fracaso rotundo. Y fue un fracaso porque los voluntarios que nosotros encontrábamos no estaban en condiciones de poner a acompañar eso. Yo no le podía decir a unos voluntarios recontra comprometidos que venían de otros barrios, que se metieran en la ranchada a buscar a los pibes. ¿Cómo se lo puedo decir? Y entonces fracasó. Pero las necesidades estaban y había que seguir acompañando. ¿Cómo hacemos? Y empezamos a proponerle a otros pibes, a otras pibas, que también estaban haciendo su camino, también del barrio, su camino de recuperación, tal vez que seguían consumiendo, que seguían complicados, que acompañaran a otros. Y se fue haciendo una red muy grande. Nosotros después cerramos una cooperativa, ¿no? Muchos pibes, muchas pibas que acompañan a otros. Entonces María, que es una piba que a los 11 años se fue a la calle, hoy recibe en su casa, que es una casita que le conseguimos nosotros, hoy tiene 20, tuvo 4 embarazos en la calle, el quinto ya lo tuvo en esta casita. Pero María, que conoce bien lo que es estar embarazada en la calle, estar consumiendo, toda la tortura de la cabeza, los miedos, pensar que el pibe te va a salir discapacitado porque vos estás consumiendo. María, que lo sabe bien, es la que recibe a otras pibas que están en situación de calle, y como el último pibe lo tuvo en la maternidad Sardá, y ahí nosotros tenemos un pequeño convenio, y ella tuvo buena onda con los médicos, con los tetras. María es la encargada de llevarlas, las recibe en la casa las otras pibas y las lleva. Y Papito, que es un pibe que hoy tiene 37, que se pasó 16 años preso hasta que llegó al hogar hace 5 años, visita los penales a otros hombres, mujeres de nuestro barrio que están privados de su libertad, y él conoce cuál es la pulseada que hay que dar, la pulseada de la esperanza y todo eso. Entonces, ustedes me van a decir, ¿qué tiene que ver todo esto que estás contando, toda esta vida que...? Y bueno, yo creo que si no, no me hubieran invitado. O sea, estoy acá porque creo que este mundo del que les estoy hablando tiene que entrar en diálogo con la empresa. Estos pibes que están rotos, o pensamos que puedan acceder a una vivienda, que puedan acceder a un trabajo, que puedan acceder al documento, que puedan acceder a los derechos fundamentales, o la cosa no va. ¿Y cómo hacemos? ¿El diálogo entre quiénes es? ¿Es entre los que están en las mesas donde se toman las decisiones, o es un diálogo de toda la sociedad? ¿Cómo hacemos cuando la sociedad no es homogénea? La empresa puede aportar este diálogo, y si los que están un poquito más rotos no pueden llegar al mundo del trabajo, la sociedad se fractura cada vez más. Y entonces nosotros entendimos que el lugar nuestro era el lugar de la restitución del tejido social. Ese individualismo que nos fue aislando, que nos fue metiendo en la idea de que teníamos que encerrarnos en nuestro mundo de confort, y el home theater y el plasma, y de estar cómodos, y home banking lo hacemos desde casa, y nos fue aislando y nos fue encerrando, y que nos fue rompiendo los lazos. Cuando yo era chico, mi mamá era la que me llevaba al médico, a dar las vacunas, me anotaba en el colegio, me llevaba al club porque era medio hiperactivo. Y hoy, ¿quién es el que se ocupa de los pibes que están rotos? Y si la familia no está, entonces nosotros entendimos que lo nuestro es tejer comunidades que se hagan cargo. Pero en esta respuesta no se puede pensar en este problema
que la respuesta es solamente del Estado. El Estado tiene que dar el marco, debe poner las condiciones para que se pueda responder. Pero es imposible que le pidas al Estado que esté al lado de cada situación, que acompañe, no se puede, es la sociedad. Y yo pienso en eso, ¿vieron? La doctrina social de la Iglesia tiene un principio que está desde el principio, ¿no? Desde las primeras declaraciones, que es el principio de la subsidiariedad, que habla de en qué lugar se para el Estado con respecto a la organización de la sociedad, a las organizaciones de la comunidad. Dice que, se los pongo con una imagen, la mamá que es sobreprotectora, esa mamá quiere resolverle todas las cosas al hijo. Y el pibe, porque mamá hace todas las cosas, el pibe se queda quieto y no las hace. Si la mamá está ausente, el pibe sufre las huellas del abandono. Del mismo modo, el Estado debe pararse con respecto a la comunidad, a las organizaciones, dejando un espacio para el crecimiento, dejando un espacio de organización para responder a sus problemas. Nosotros creímos en un tiempo que la respuesta debía venir del Estado. Debe venir el marco, debe venir las posibilidades, pero no podemos pensar que debe venir del Estado. Para la ruptura de la sociedad con la que debemos entrar en diálogo, la respuesta viene de todos. La respuesta debe venir de las comunidades, de la sociedad, del vecino, de la empresa, debe venir de todos. ¿Y cómo hacemos para entrar en diálogo? ¿Cómo la empresa puede responder a este desastre, a este quiebre de la sociedad? Y en primer lugar hay que saber que abrirse significa como perder. O sea, abrirse significa perder. Hacer lugar significa renunciar también a la lógica de las empresas. Sé que se los puedo decir a ustedes porque están en otro marco, porque por algo están acá. Pero abrirse significa exponerte, significa... La otra vuelta, nosotros estamos trabajando con una editorial que hay varios pibes que fueron haciendo un camino bueno, que bueno, ahora hay varios que están trabajando ahí en la editorial, ¿no? Y les tienen mucha paciencia, y la verdad que se las tienen que tener porque hay que achicar. Los pibes tienen que prepararse cada vez más para las exigencias del mundo del trabajo, y la empresa debe achicarse teniendo paciencia y entendiendo y exigiendo lo que puede dar, y si le exigís mal los rompés. Yo creo que hay que encontrar caminos para achicar la brecha entre la realidad de los pibes y el mundo de la empresa. Me pareció lindísimo lo que hablaban recién los chicos de los proyectos estos. No me acuerdo cómo se llama, joven, ¿no? Estaba buenísimo porque achicaban, porque aceitan, humanizan, hacen más fácil entrar al mundo de los negocios. Genial. ¿Cómo hacemos con los pibes que están más rotos? Y lo otro, el cristianismo. ¿Qué puede aportar el cristianismo a este diálogo? ¿Tiene algo para decir? ¿Qué tiene que repartir las bolsas de Cáritas al que es pobre? ¿Tiene que darle una bolsita de mercadería? ¿Eso es? Y no, yo creo que son los valores cristianos los que hacen el fundamento de esa sociedad. Es la solidaridad, el perdón, la hospitalidad, la paciencia, esos valores los que están faltando, los que corrimos en pos de otros valores como el individualismo, el confort, ¿no? Entonces creo que estaría buenísimo que pudieran llevarse el desafío de ver de qué modo en los lugares donde ustedes trabajan pueden colaborar para achicar esta brecha, para abrir el diálogo con un actor de la sociedad que si no está anulado. Gracias.